un poquito más de la parte general, así para que la siguiente ya vayamos aclarando las dudas y nos enfoquemos sobre todo a los tipos de shock que tenemos, porque nos vamos a ir basando en la etiología, entonces según eso vamos a ir. ¿Se puede ver lo que es la pantalla? Sí, Eh, perfectamente. Sí, está ya, bien. sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar lo que es, vamos a ir iniciando hablando sobre una introducción pequeña sobre la relevancia de este síndrome, porque es un síndrome el cual va a englobar como una parte final de toda patología aguda, la cual va a comprometer no solo un órgano, va a comprometer a múltiples órganos y va a llevar una disfunción multiorgánica en todo su proceso eh, patológico. Bueno, para comenzar, pues lo que le caracteriza lo que es al shock es lo que es una adecuada perfusión a los órganos, el cual si es que no se resuelve de forma oportuna, va a llevar lo que es a la falla circulatoria y a la muerte celular. Además de que si este sistema no llega a tener una buena respuesta a lo que es por parte de los mecanismos reguladores, pues el cuadro ahí va a llegar lo que es a una muerte sobre todo del paciente. Entonces es una patología dependiente del tiempo, la cual debemos resolver en el menor tiempo posible. Entonces, pues, con esto, pues vamos a ir introduciéndonos. El shock, bueno, desde su fisiopatología, como en un momento les mostraba, es sobre todo la disfunción multiorgánica secundaria a una mala perfusión a través de la oxigenación a los tejidos periféricos. Pero, ¿qué hace nuestro cuerpo al momento de que nosotros tenemos un paciente con shock? Pues lo que se va a generar en el cuerpo va a ser una formación sobre todo de mecanismos reguladores para poder distribuir el flujo sanguíneo a los órganos vitales, que estos son sobre todo el corazón, los pulmones, los riñones y lo que es el sistema nervioso central. Pero lamentablemente, como llega a ser una distribución selectiva de la circulación, pues la lesión en los órganos, los cuales no van a tener el aporte adecuado, pues lamentablemente van a tener su componente ya de una isquemia y posteriormente a una muerte. Entonces, nosotros sí o sí debemos saberlo interpretar y saberlo reconocer un shock. El shock, pues, desde sus componentes circulatorios, como es una falla sobre todo del sistema circulatorio, pues hay que saber distinguir hacia cuáles son las fallas donde se va a tener. Lo dividen en tres componentes, sobre todo que es la bomba, que es el corazón, que el corazón pues al momento de que va a tener su compromiso, no va a tener una adecuada eh, precarga y una poscarga, la cual va a permitir el flujo sanguíneo a los diferentes órganos. Entonces, si nosotros tenemos una disfunción de bomba, pues va a repercutir en varios órganos, ¿no? Entonces, su característica en acá va a ser de que el corazón va a ser un corazón contráctil, bueno, hipocontráctil, con una asinesia global, sobre todo va a comprometer lo que son las cavidades del lado izquierdo. Y esto, como ven en el cuadro, pues en cada tipo de los cuatro tipos de shock que tenemos clínicamente que se presentan, va a tener su componente, o sea, su característica. Lo más importante que ustedes tienen que reconocer son en el shock distributivo como en el shock cardiogénico. Son donde se va a ver más afectado el corazón. En el distributivo, ¿qué pasa? Pues el corazón se va a volver más contráctil por la vasodilatación que se genera a nivel periférico. Entonces el corazón en un inicio pues se va a encontrar con una mayor actividad, la cual va a tratar de compensar esa hipotensión o esa vasodilatación periférica y va a tratar de que se pueda perfundir a todos los órganos a través del aumento de la frecuencia cardíaca, que ya en un estadio tardío, cuando ya el corazón no llegue a darse la compensación a través de los mecanismos compensadores periféricos, pues el corazón se va a ir generando, se va a ir produciéndose más, bueno, su contractilidad va a ir disminuyendo hasta que el corazón se va a hacer un corazón hipocinético, sobre todo en las cavidades izquierdas, que no van a poder dar una adecuada precarga. Entonces, eso es una de las características muy importantes a nivel lo que es de la bomba en un shock cardiogénico.
Perdón, un shock distributivo. En el caso ahora del shock cardiogénico, pues el corazón desde un comienzo se va a encontrar como un shock hipoactivo, porque la falla principal de todo este proceso va a ser a nivel del corazón. El corazón lamentablemente se va a encontrar con una lesión estructural o eléctrica, la cual no va a permitir una adecuada contractibilidad, viéndose así un corazón dilatado, el cual no va a generar esa fuerza adecuada para poder perfundir a todos los órganos. Ahora, en el contexto de lo que es el tanque son las arterias y las cuales van a contener sobre todo lo que es el volumen sanguíneo, pues se van a encontrar estas sobre todo dilatadas en una característica bien importante y recalcar es sobre todo cuando son el shock distributivo. En el shock distributivo, pues a un inicio, pues se va a encontrar lo que son las venas cava sobre todo normal, una vena cava colapsada, con las circulares eh, muy colapsada. Entonces, esto se va a caracterizar porque lo que es las arterias bueno, las venas van a estar bueno, contenidas en su forma y no van a tener van a poder controlar un adecuado volumen. Entonces, esto lo va a hacer característico, sobre todo en el shock distributivo. En el caso del shock cardiogénico, se va a ver lo que son dilataciones, pero lo que se va a generar va a ser un paso a lo que son los terceros espacios, formándose lo que son los líquidos libres. Y es la mayoría de todos los casos, ¿no? Como se ve ahí en el recuadro, se ve lo que es la presencia de líquido libre en distintas cavidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tanque, lo que son las venas, pues se van a ver sobre todo rebasadas, o sea, se van a encontrar dilatadas y los cuales no van a poder contener todo el líquido y se va a hacer esa extravasación. Entonces, el tanque va a ser sobre todo lo que es el contenido de flujo sanguíneo dentro de los vasos, dentro de las venas. Ahora, ¿qué son las tuberías? Pues la disfunción de las tuberías va a ser cuando estas van a tener una vasodilatación o una alteración, sobre todo en lo que es bueno, perdón, las tuberías son la parte arterial, que estas no van a tener sobre todo una alteración a nivel de los shocks, sobre todo distributivo y cardiogénico. Lo que sí se va a ver va a ser en los casos de lo que son el shock hipovolémico como en el shock obstructivo. ¿Qué pasa en el shock obstructivo? Pues la presencia de tromboembolismos pulmonares, la presencia de distintas formaciones que van a limitar el flujo arterial o venoso, pues van a estar estas involucradas. En el caso del shock hipovolémico se va a encontrar lo que es la presencia de aneurismas de la aorta abdominal, la disección de la aorta, pues van a ser un tercer espacio en la cual se va a formar un volumen que va a generar una repercusión hemodinámica, la cual va a llevar un shock, ¿no? Y sobre todo la evolución de estos cuadros etiológicos, si es que nosotros no tratamos un aneurisma, pues como la disección de aorta, pues el pronóstico es malo de los pacientes. Entonces, sí o sí, tal vez esto como para tener muy en cuenta cuando nosotros estamos frente a un paciente y tomar la conducta, es saber qué es lo que está fallando, si es una disfunción de bomba, del tanque o de las tuberías. En el caso de una disfunción de bomba, pues no, nos referimos al corazón, donde esto se va a encontrar con una alteración, sobre todo en su contractibilidad. Esto es más importante ver la diferencia entre el shock cardiogénico y el distributivo, ya que el shock cardiogénico va a tener desde su inicio una mala contractividad, donde el corazón va a encontrarse hipocinético con un corazón dilatado en sus cuatro cavidades y no va a tener una buena contractividad para la perfusión distal. En el caso del shock distributivo, como en el hipovolémico, se va a encontrar un corazón contráctil con un aumento de su frecuencia y que si es que no se puede compensar el paciente, pues va a llegar a lo que es una hipocontractividad y una falla de la bomba. Ahora, en el caso de lo que es el tanque, pues el contenido del volumen sanguíneo dentro de las venas por su componente vasodilatador o por la falta de volumen, pues no van a, en muchas situaciones no van a poder
llenar lo que es el tanque, ¿no? O sea, no van a poder tener ese volumen adecuado para una perfusión de todos los órganos. Eso ya que viéndose en cada tipo de shock, lo más importante es, esto nos llevaría a ver con los estudios complementarios, ver cómo está funcionando toda esta parte del tanque, porque el- la ecografía es una base fundamental o esencial para el diagnóstico de un shock. El, el ver nosotros la vena cava, ver las características de la vena cava nos va a llevar a tomar una conducta. Y en el caso de las tuberías, pues ver lo que son los componentes, sobre todo alteraciones a nivel arterial, en el shock obstructivo, que va a ser el tromboembolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda, o hasta un taponamiento cardíaco, el cual se va a limitar lo que es una adecuada perfusión del corazón. Y en el shock hipovolémico, pues sobre todo la formación de terceros espacios con la formación de aneurismas y lo que es las disecciones de la aorta. Ahora, y complementando esto, pues hay que ver los estadios evolutivos del shock. El shock, según su fisiopatología, se va, tiene, tiene tres fases. Esto según a lo que es los mecanismos compensadores. En el estadio uno, pues se habla de lo que son la activación de los mecanismos compensadores. Acá que se va a producir, pues todos los mecanismos, la estimulación adrenal, la estimulación simpática, todos estos van a tratar de compensar toda la pérdida de volumen o las causas que estén llevando a que no haya una adecuada perfunción de los órganos. Entonces, el primer síntoma que se va a ver va a ser la taquicardia, que esto va a ser un mecanismo compensador, además de que no solo es la taquicardia la cual se va a presentar por un mecanismo de compensación, también puede ser por las causas subyacentes que va a producir el shock. En un shock hipovolémico, pues la taquicardia se va a producir eh, por tratar de compensar lo que es la perfunción de los órganos. En caso de un infarto agudo de miocardio, pues la taquicardia va a ser por la respuesta al dolor. Entonces son varias componentes que pueden producir la taquicardia. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una patología, ya podría ser un tromboembolismo pulmonar, un infarto agudo de miocardio, un paciente politraumatizado, pues la taquicardia va a ser el principal síntoma que nosotros vamos a tratar de buscar. Ahora, si es que esto no llega a tener una respuesta adecuada de los mecanismos compensadores, va a llevar a un fallo y esto se va a presentar con manifestaciones neurológicas, sobre todo con ansiedad, agitación, manifestaciones cardiológicas que van a ser una taquicardia, una hipotensión ya marcada, la oliguria, la acidosis metabólica. Entonces, acá ya los mecanismos de compensación son los que no van a poder ya subsanar la progresión de la patología y el paciente pues puede pasar a un tercer estadio, el cual es una disfunción multiorgánica y que eso conlleva a la muerte. Ahora nosotros al momento de tenemos la clínica o estamos a tener un paciente, ¿en qué fase se presentan? Son sobre todo en la fase 2. En la fase 2 pues ya el paciente viene con esta descompensación, entonces nuestro actuar tiene que ser rápido y sobre todo eh, muy dirigido hacia la causa o la etiología del cual está produciendo el shock. Entonces nosotros debemos tomar, antes de que nosotros tomemos lo que es la parte de estudios complementarios, pues nos tienen que orientar mucho a la clínica. Lo esencial es que nosotros debemos saberlo identificar al paciente, en que el shock y su etiología. Entonces, nosotros sí o sí nos vamos a enfocar sobre todo estos síntomas neurológicos, lo que es las tensiones cardiológicas, la oliguria y la acidosis metabólica. Entonces, en nuestro pilar de diagnóstico se tiene que basar en estos tres puntos. Nosotros no podemos dejar pasar ninguno de estos síntomas porque el paciente, pues, su evolución, como ya vemos, va a ser mala y puede llegar al fallecimiento. Ahora, la clasificación del shock según lo que es la fisiopatología, pues lo divide en cuatro. Estos son cuatro tipos, bueno, por todo por la fisiopatología. En acá lo que habla sobre todo lo que es el mecanismo
hipovolémico, que va a ser una pérdida aguda del volumen intravascular mayor al 20%, que estos ya se van a clasificar en dos tipos. La mayoría de los libros lo clasifica, entonces el hipovolémico va a tener sus dos presentaciones. eh, que son el de causa traumática y el de causa no traumática. El de causa traumática, pues, es aquellos pacientes que tienen, bueno, la etiología de su evento, pues es secundario a un mecanismo traumático, una cinemática del trauma, la cual va a producir una presencia de un sangrado activo, que puede ser intracavitario o con compromiso de algún órgano, o también podría ser una presencia de una lesión expuesta. Entonces, lo que es el hipovolémico en el proceso de que es una causa traumática, pues la conducta va a ser muy específica, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer el control de daños, el control de daños, que es lo más esencial, y lo que es el ABC. Que se viene un shock hipovolémico traumático, pues nosotros tenemos que pasar en esto, o sea, manejar el ABC del paciente, proteger la vía aérea, lo que es una adecuada ventilación, la circulación y lo que son el control de daños. Si nosotros no tenemos una lesión aparente activa, pues nosotros tenemos que sí o sí buscar al paciente con lesiones intraabdominales o intratorácicas, porque los sangrados que son intracavitarios pues tienen un mayor volumen de presencia de sangre, entonces, y además que por el tiempo de evolución, pues que hasta que el paciente es trasladado al servicio de emergencias ya tiene un mal pronóstico. Entonces, sí o sí nosotros debemos sí o sí hacer una valoración adecuada de los pacientes. Ahora, en el caso de los no traumáticos, pues aquí hay muchas etiologías, ¿no? La presencia de lo que es la deshidratación, la presencia de diarrea, sobre todo en lo que es en pediatría. Acá igual entra lo que son grandes quemados y lo que son la formación de terceros espacios. Entonces, estos sobre todo son causas muy diversas, ¿no? O sea que el manejo va a ser muy dirigido en pacientes con deshidratación, pues nosotros tenemos que hacer la reposición de volumen según al requerimiento que tienen estos pacientes. En caso de las diarreas, igual va a llegar lo que son sobre todo una deshidratación en grandes quemados, pues acá entra lo que es la forma de Parkland. Eh, que esto es sobre todo para ver la reposición de líquidos en las primeras 24 horas de los pacientes. Y en caso de la formación de un tercer espacio, pues hay que ver la etiología, porque no, la formación de terceros espacios son de patologías sistémicas, que estos van a deberse sobre todo a una disfunción de algún componente sistémico, sobre todo son en los casos de los pacientes con lupus eritematoso, presencia de lo que es artritis reumatoide. Entonces cualquier patología de estas puede producir una generación de tercer espacio, una pericarditis, que se forme un derrame pericárdico, una neumonía. Entonces estos van a tener su componente, el cual va a generar un tercer espacio, y esto va a ser un secuestro del volumen intravascular. Ahora, en el caso de lo que son en el shock cardiogénico, pues el shock cardiogénico, que se va a deber sobre todo a la disfunción del corazón. Este corazón se va a hacer insuficiente al momento de que se le va a empezar a funcionar. Entonces, ¿qué lo puede producir? En acá, lo que es en el shock cardiogénico, que tenemos que ver dos etiologías, sobre todo son las causas mecánicas y las causas eléctricas, sobre todo de la conducción. Ahora, entre las causas mecánicas están sobre todo muchas causas, ¿no? Son muchas las etiologías
de la disfunción, no, perdón, del shock cardiogénico. Entre estas van a entrar sobre todo lo que son ruptura de la pared septal, lo que son la ruptura de las cuerdas tendinosas, lo que es una comunicación auriculoventricular o hasta una comunicación de las cuatro cavidades. Entonces, esta presencia de estas lesiones, pues son lesiones estructurales, la cual no va a permitir un adecuado flujo sanguíneo y un paso de la oxigenación adecuada a través de las cuatro cavidades. Y ahora en el caso de lo que son alteraciones eléctricas, pues entre estas entraría lo que son sobre todo perdón, y entre las causas mecánicas, lo más importante que es el infarto agudo de miocardio, que es la principal causa del shock cardiogénico. En el caso ahora de las alteraciones eléctricas son sobre todo las taquiarritmias, que estas por su componente de la contractilidad del corazón y su aporte de oxígeno a través de la diástole, pues va a tener una mala perfunción por ese periodo refractario y corto de la diástole que va a presentar el paciente. Entonces, los pacientes que presenten sobre todo una taquiarritmia con compromiso hemodinámico es un paciente con una alta posibilidad de que llegue a un shock cardiogénico. Entonces, lo que nosotros debemos sí o sí saberlo diferenciar al paciente cuando está en un periodo a un periodo compensatorio aún de un shock cardiogénico. Ahora, en el caso del shock obstructivo, pues lo que se busca, lo que se debe es a que el flujo sanguíneo al corazón se va a ver obstruido por cualquier mecanismo. Podría ser sobre todo lo que es en el en el taponamiento cardíaco como en tromboembolismo pulmonar, el flujo que va a llegar hacia el corazón lamentablemente debe estar obstruido por la presencia de trombos, una presencia mecánica como es el líquido pericárdico, el cual no va a permitir un adecuado flujo a través de las cavidades cardíacas y también, sobre todo, igual, entre estos, igual está la presencia de alteraciones de la caja torácica, la presencia de líquido, la presencia de aire que haga una tensión intratorácica va a hacer que todas las estructuras del mediastino se deslicen a un lado contralateral y esto no permite un adecuado flujo sanguíneo. Entonces son causas que van a limitar mucho lo que es el flujo y esto va a llevar una mala perfusión del corazón y secundariamente el paciente va a presentar lo que es el shock. Ahora, lo que es más importante y más frecuente que nosotros vemos es el shock distributivo, con su presentación sobre todo como el shock séptico. El shock séptico, pues es un ente mm, que se ve muy frecuente y se lo ha estudiado por distintos grupos de estudios. Sobre todo acá entran lo que es la campaña sobre la sepsis, cómo se debería manejar un shock séptico. El shock séptico, pues va a ser sobre todo una reacción a lo que es al proceso inflamatorio secundario a una infección y esto va a generar una vasodilatación sistémica con con un mayor área de reservorio para contener lo que es el volumen sanguíneo y el cual no va a permitir una adecuada perfusión en los distintos órganos. Entonces, el shock séptico es la entidad más importante que nosotros vamos a ver, que es el 60% de todos los tipos de shock que se ve a nivel en la emergencia. Entonces, nosotros sí o sí debemos reconocer al shock séptico. Y lo que se hace es el manejo, pues, es sobre todo según lo que es la campaña sobre la sepsis, es lo que es las horas doradas, ¿no? Iniciar un antibiótico de forma oportuna menor a las 2 horas, iniciar lo que es vasoactivos y realizar los cultivos. Entonces, sí o sí, nosotros cuando tenemos estos cuatro tipos de patologías, nos tenemos que ir ya poco a poco orientando a su causa y ver lo que es la respuesta, sobre todo hemodinámica a cada tipo de shock. En acá les muestro lo que son los patrones hemodinámicos que se van a presentar en cada tipo de shock. En el shock cardiogénico, pues como es una disfunción del corazón,
el gasto cardíaco se va a ver disminuido, ya que la contractividad de todas las cavidades y el tratar de compensar lo que es la parte de la perfusión distal, pues el corazón se va a encontrar con un bajo gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica se va a encontrar incrementada porque se trata de compensar lo que es la perfusión distal a través de bueno, el gasto cardíaco se trata de compensar a través del aumento de resistencia vascular y así, así para que la contracción del corazón, pues como se ve decrecida en su frecuencia, va a tratar de producirse una vasoconstricción. Ahora, lo que es la presión venosa central se va a encontrar incrementada ya que el retorno venoso hacia el corazón se va a encontrar con un mayor volumen sanguíneo. Entonces, como el corazón se hace insuficiente y no puede mandar la sangre de forma adecuada, pues en la parte del retorno venoso se va a encontrar incrementada lo que es sobre todo a la medición. Y la saturación venosa de oxígeno pues se va a encontrar disminuida ya que el corazón es un corazón hipoactivo, el cual no va a permitir una adecuada perfusión a los órganos y se va a tratar de captar todo lo que es el oxígeno que se encuentra en el torrente sanguíneo para poderlo distribuir entre todos los órganos que se trata de perfundir. En el caso de lo que es en el shock hipovolémico, pues el gasto cardíaco se ve disminuido porque no tenemos un volumen sanguíneo adecuado dentro de lo que son el sistema vascular. Entonces acá lo que a un inicio se va a ver la resistencia vascular sistémica conservada, pero en su progresión va a ir aumentando porque va a tratar de generar una mayor contractividad para que se pueda generar una adecuada perfusión de los distintos órganos. Entonces, ¿y qué pasa con la presión venosa central? Pues la presión venosa central se ve disminuida ya que no tenemos un adecuado volumen dentro del sistema vascular y esto genera una mala perfusión de los distintos órganos. Y otro que es la saturación venosa central, pues se ve disminuida ya que la saturación, ya que se trata de consumir todo el aporte de oxígeno a través a todos los órganos a través de la difusión, en cual se va a ver disminuido. O sea, el valor ideal de esto debería ser de 60, pero en estos casos se ve menor, hasta valores de 40 ya se da datos de una mala perfusión. En el caso del shock obstructivo, pues el gasto cardíaco se ve disminuido. ¿Por qué? Porque el corazón igual requiere de un aporte de oxígeno, el cual si va a estar limitado a través de una obstrucción o de una disminución de la luz de las arterias que cual perfunde el corazón, pues lamentablemente el corazón no va a tener un buen aporte. Y esto va a generar un aumento de la resistencia vascular periférica para poder perfundir a todos los órganos. Ahora, la presión venosa central, pues se evidencia lo que es incrementada, eh, porque lamentablemente todo el volumen que llega hacia la cavidad del mediastino o al corazón, pues no va a tener una adecuada perfusión, entonces esta se va a encontrar como aumentando lo que es el reservorio venoso y esto va a aumentar lo que es la presión venosa central. Y lo que es la saturación de oxígeno se va a encontrar disminuida, ya que no va a haber un buen aporte de oxígeno, el cual va a estar una sangre oxigenada no se va a encontrar adecuada, ya que no va a presentarse una buena perfusión a nivel del corazón. Entonces, esto no permite una buena oxigenación de la sangre. Ahora, en el caso del shock distributivo, que este tiene más que todo unas características muy distintas a lo que es a los otros patrones, pues este va a haber un aumento del gasto cardíaco, porque como ya lo hablamos, pues el shock distributivo trata de compensar la, dis- la trata de compensar a través de la contractilidad del corazón, a través de lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca y su contractibilidad. Entonces trata de que la sangre a través de los vasos dilatados que se tiene a nivel periférico, pues trata de llegar a perfundir. La resistencia vascular sistémica se va a encontrar disminuida porque se genera una vasodilatación, que es la característica del shock distributivo,
y la presión venosa central pues se encuentra disminuida, ya que no hay una adecuada resistencia vascular y esta genera una menor oxigenación. Y lo que es a nivel de la saturación venosa, pues como el corazón está en un periodo hiperactivo, pues la oxigenación no se da de una forma adecuada y el oxígeno retorna a lo que está el sistema nervioso sistémico central. Entonces, esas son las dos características importantes que deben saber reconocer y encontrar en los pacientes. Lo que es sobre todo un shock distributivo, se va a encontrar lo que es un aumento de lo que es el gasto cardíaco con un aumento de la saturación venosa central, que es el único que se encuentra en el shock distributivo caracterizado por estos dos tipos de presentaciones. En el caso de lo que se tienen que llevar sí o sí y reconocer es en el cardiogénico, pues la disfunción del corazón va a generar una disminución del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia vascular periférica compensatoria con un aumento de la presión venosa central. Entonces, eso es lo que más se deben tratar de recordar para poderlo interpretar un paciente cuando viene en un estado de shock, que son sí o sí las características en que al momento que nosotros valoramos al paciente debemos buscarlo. Ahora, nos vamos a ir sobre todo a lo que es la parte clínica. Eh, lo que son las manifestaciones clínicas, pues el corazón, bueno, el paciente, ¿qué nos va a llamar la atención de los pacientes cuando estamos frente a un paciente que o sospechamos o tiene la clínica de un infarto agudo de miocardio, o perdón, un shock cardiogénico o un estado de shock? Sí o sí es sobre todo la presencia de los síntomas compensadores. El paciente sí o sí se va a presentar por todos los síntomas, se va a deber sobre todo a la hipoperfusión tisular y la presencia de los mecanismos compensadores. En acá, pues al paciente nosotros debemos valorarlo, tomar lo que es las características del paciente y tomar una conducta. Lo que nos tiene que llamar la atención, sobre todo en estos pacientes, es la presencia de la hipotensión. Nosotros debemos buscar si la hipotensión en estos pacientes para poder tomar una conducta, si es realmente un paciente que está en estado de shock, sí o no. Acá lo define en varios libros es qué es la hipotensión, pues lo que es la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión media menor a 65 milímetros de mercurio. O en casos de pacientes que tengan una presión o que sean hipertensos, pues el descenso de 40 milímetros de mercurio de su presión basal, pues ese es un dato de que el paciente está en un estado de shock. Ahora, ¿qué son las cosas que nos tienen que llamar mucho la atención? Igual que se van a añadir a esto son lo que son la piel fría, la oliguria y la obnubilación. Eso se traduce como ya lo vimos que anteriormente, que el, comprom- el compromiso, los síntomas neurológicos como cardiovasculares y la oliguria, pues son sí o sí los componentes que nos van a dar la sospecha mucho de un paciente el cual está con un estado de shock. Entonces, ni bien nosotros tenemos un paciente con hipotensión, con la piel fría, oligúrico y obnubilado, pues ya debemos tener idea que el paciente está en un estado de shock y requiere sí o sí el manejo oportuno y la monitorización continua de los pacientes. Entonces, acá lo que son los signos típicos de la presentación de estado de shock es sobre todo la cianosis por una vasoconstricción y la presencia de piel fría y húmeda, sobre todo lo que son en los estados de bajo flujo. En, eh, en todos los pacientes, sobre todo en los pacientes en estado de shock, mm, que son hipovolémicos o cardiogénicos, lo más llamativo es la presencia de cianosis y la piel fría.
Ya más adelante en la siguiente clase les voy a hablar a detalle de cada tipo de shock, que cada uno tiene sus particularidades y sus signos y sintomatología muy diferentes. Ahora, en el caso de lo que es el compromiso renal, pues sí o sí se va a ver una disminución del gasto urinario que va a ser menor a 0.5 mililitros kilo peso hora. Si es que en esto nosotros vemos que o igual hay otras medidas, la cual que dice que son 500 ml en 24 horas y o son 34 ml por kilogramo hora. Entonces, estas dos, perdón, es el gasto urinario. Si el paciente es monitorizado durante en una sala de internación y vamos estos cambios, sobre todo una disminución del gasto urinario o un volumen urinario menor a 500, pues estamos viendo que es un paciente que está entrando en un estado de shock, entonces debemos actuar de la forma oportuna. Son los síntomas que sí o sí nosotros debemos ir investigando a los pacientes. Y el estado neurológico, que esto sí es que nosotros tenemos una alteración del estado de la conciencia, el paciente sí o sí puede estar cursando un shock. Ahora, en todas las revisiones que encontré, hay 3 guías y 3 libros que ellos dicen que si la presión arterial está normal, no descarta shock. ¿Y esto por qué? Porque los mecanismos compensatorios o lo que es también en la presencia de los distintos shocks, sobre todo un shock neurogénico, la presión arterial en muchas oportunidades no se va a encontrar disminuida y los mecanismos, además la presencia de mecanismos compensatorios va a hacer que no se tenga una disminución de la presión. Entonces son esas cosas que ya yéndonos hacia más detalle y el manejo de todos los tipos de shock, ya no debemos tomar muy en cuenta, igual que la presión arterial al encontrarse normal, no nos va a descartar que sea un estado de shock. El paciente puede estar con toda la sintomatología típica, pero normotenso, pero eso nos lleva a decir de que sí o sí el paciente está en un estado de shock y nosotros sí o sí debemos actuar de la forma oportuna. Entonces esas son las conductas que debemos, o los signos y síntomas que debemos tomar muy en cuenta cuando estamos frente a un paciente con estado de shock. Mm, Ahora, lo que es lo más importante en acá también es que nosotros cuando estamos frente a un paciente con estado de shock, el manejo de lo que es, bueno, en cada tipo de shock, ya el manejo y la conducta cuando nosotros estamos valorando al paciente es saber sí o sí, o sea, manejar sobre todo lo que es el compromiso de la mala perfusión de los distintos órganos, sobre todo a nivel renal. Nosotros debemos sí o sí hidratar a este paciente o dar el soporte que requiere. El estado neurológico, nosotros cómo debemos vigilar y controlar, pues el paciente, lamentablemente los pacientes tienen un compromiso neurológico que están yendo a un periodo de obnubilación o la presencia de un estado estuporoso, pues nosotros sí o sí debemos hacer ya ciertas medidas, lo que es la protección de la vía aérea, la administración de oxígeno, todo lo que es el ABC. Entonces sí evitar que el paciente se complique y poderle dar el soporte adecuado. Ahora el tratamiento, pues en medidas generales, lo que se hace es un inicio de la monitorización, la canalización de excesos venosos periféricos o centrales y la colocación de la sonda vesical para poder cuantificar el volumen urinario que se genera en los pacientes. La monitorización continua va a implicar varios puntos, lo que son la saturación venosa central, lo que es la presión arterial, lo que es la saturación de oxígeno a través de pulsioximetría, la diuresis horaria y lo que sobre todo es la frecuencia cardíaca junto con la frecuencia respiratoria. Un paciente lo que nosotros debemos buscar al momento de la monitorización
continua es de que todas estas medidas no decrezcan. Entonces, nuestro objetivo en el manejo inicial es lo que ponernos las metas. Es a través de metas lo que se utiliza el manejo del shock al momento de su abordaje inicial para poder tener una adecuada perfusión o decide que el paciente va a responder a todas las medidas que nosotros hacemos. Entonces, entre las metas, lo voy a escribir acá abajo, son sobre todo lo que es la saturación de oxígeno que a nivel de la oximetría tiene que ser mayor al 92%, tener una presión arterial media o una presión sistólica mayor a los 65 milímetros de mercurio. Ahora, esto es en el caso de todos los tipos de shock, pero hay una excepción. En el caso del shock neurogénico, cuando nosotros tenemos una alteración a nivel del canal medular, la presión arterial media tiene que ser mayor a los 80 milímetros de mercurio. Que esto para poder rebasar las barreras que impiden la adecuada perfusión a nivel cerebral. Lo que es la frecuencia cardíaca, que las metas son desde 60 hasta los 80 latidos por minuto. Esto con el objetivo de que el corazón tenga una adecuada perfusión a través del sistema de las coronarias, ya que esto tienen que tener muy en cuenta que que el corazón se nutre de oxígeno en la diástole. Entonces, esa es una de las medidas que sí o sí nosotros debemos llegar a tener una frecuencia de 60 o 80. Una frecuencia respiratoria que tiene que estar entre los 18 hasta 22 respiraciones por minuto, para que esto no nos lleve un proceso de alcalosis respiratoria o lleve igual una descompensación de la acidosis metabólica. Y entre las otras metas igual está lo que es la saturación venosa central de oxígeno, que tiene que ser mayor al 60 milímetros de mercurio, o en otros casos los toma hasta 75 milímetros de mercurio. Esto sobre todo en los casos de shock cardiogénico, ya que el aporte tiene que ser mayor para que sobre todo el corazón tenga una adecuada perfusión. Y ahora la diuresis pues tiene que tener en los pacientes es una diuresis mayor a 5 mililitros por kilogramo hora. ¿Por qué? Porque lamentablemente la disminución del volumen urinario va a generar lo que es distintos procesos, que va a ser una vasoconstricción a nivel de la arteria aferente, y también lo que va a aumentar la resistencia vascular periférica. Y esto va a ser una retroalimentación positiva, la cual va a generar mayor daño. Entonces, eso es nuestro objetivo, sí o sí, cuando nosotros estamos iniciamos el tratamiento, pues nosotros tenemos que tener estos objetivos. Tener una adecuada diuresis, una saturación de oxígeno mayor al 92%, una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio. En caso de tengamos un componente neurológico, pues la presión media se tiene que tener mayor a 80. La frecuencia respiratoria para una adecuada perfusión del corazón tiene que ser entre 60 y 80 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria entre los 18 y 22 respiraciones por minuto, y una saturación venosa central mayor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, todas estas medidas van a ser medidas iniciales y que nosotros debemos sí o sí llegar a tener. Y otro punto que me olvidaba es el lactato, el tener lactato con un valor menor a 2 milimoles litro. ¿Por qué? Porque el lactato es un predictor sobre todo de mal pronóstico de los pacientes, que
van a ser manejados como un estado de shock, porque el que nosotros tengamos un ascenso de lactato, esto que es bien importante, un ascenso de lactato mayor a 6 milimoles, pues es un indicativo de que el paciente tiene una alta mortalidad arriba del 90%. Entonces, nuestro objetivo es que el lactato se mantenga menor a 2 milimoles litro. Y estos, ya dependiendo de cada tipo de shock, se va a hacer el aporte de distinta manera. Ahora, lo que es la canalización de las vías periféricas a un acceso venoso central, eh, sobre todo lo que son en una medida de emergencia, pues sí o sí nosotros debemos canalizar dos vías periféricas. En casos de que nosotros tengamos un paciente con politraumatizado, sí o sí necesitamos las dos vías periféricas para poderle aportar lo que es el volumen a través de soluciones isotónicas, y el otro tiene que ser para el aporte de lo que son hemoderivados, sobre todo sangre, plasma, cualquier otro hemodiderivado que se requiera, ya que los pacientes con politraumatizados tienen alto riesgo de sangrado en distintos periodos de su valoración. Entonces nosotros sí debemos darle el aporte sanguíneo como las medidas de soporte para los procesos invasivos. Ahora, en los casos del acceso venoso central, pues es una de las indicaciones cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene un componente con un shock cardiogénico, lo que son los procesos, sobre todo obstructivos, o también en los distributivos. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que nosotros tratamos de ver, sobre todo en el caso de shock cardiogénico, son sobre todo esto, lo que es la saturación venosa central, ya que nos va a llevar a dar cuenta de qué tipo de fenómeno está pasando en el corazón. Uno de los fenómenos, sobre todo, que se ha visto es lo que es el estado hiperdinámico, donde el corazón empieza a tener un aumento de su contractilidad, pero que esto por su mala perfusión, pues sí o sí decae. Entonces, es una medida que no, bueno, es un acceso que nos permite para poder tomar conductas y poder saber cómo está la actividad cardíaca. En casos del shock obstructivo y distributivo, si es que nosotros iniciamos vasoactivos, eh, las vías de preferencia son sobre todo los accesos centrales, que estos van a permitir bueno, tratan de permitir lo que es una adecuada perfusión y aumentar la contractilidad, sobre todo en el shock distributivo, que el shock distributivo, una de las características es la vasodilatación que se genera, y a través de vasoactivos se genera un mayor tono vascular y una adecuada perfusión. Entonces, la canalización de los accesos venosos, no todos tienen su indicación de colocación de un acceso venoso central. Si es de mucha urgencia o que no tenemos un acceso venoso periférico, podremos acceder a lo que son los accesos venosos centrales. Tratar de que seamos lo menos invasivo con los pacientes, ya que la colocación de acceso venoso central tiene el alto riesgo de complicaciones, sobre todo lesiones estructurales, producir iatrogenias, sí. Entonces, todo eso siempre se trata de evitar. Entonces, lo ideal es que ni bien ustedes tengan un paciente con un estado de shock, lo primero que nosotros debemos buscar es la canalización de dos vías periféricas. Uno para darle el soporte de que es el volumen por soluciones, y el otro que es las otras medidas que pueden ser fármacos, analgésicos, vasoactivos, eh, la transfusión de hemoderivados. Entonces todo eso sí o sí se puede hacer a través de vías periféricas. La administración de vasoactivos, antes se decía de que la única medida o el único acceso el cual se podía hacer la infusión de vasoactivos era por las acciones venosas centrales, pero ya todos los estudios han demostrado de que una infusión menor de 24 horas a través de un acceso periférico no produce ninguna lesión. Entonces nosotros como en el servicio de emergencias podríamos todo eso infundir a través de vías periféricas. Así no tenemos el riesgo de hacer un acceso venoso central, ya que en muchas oportunidades el paciente, como ya le hemos descrito, las alteraciones en el estado de la conciencia, el paciente irritable, desorientado, pues no es un paciente colaborador, y el cual no se le va a poder hacer medidas invasivas.
Y además, y sobre todo que el acceso venoso central que nosotros hacemos, sobre todo que es a nivel cervical o subclavio, pues y puede llevar a varias complicaciones, lesiones de varias estructuras de la vía aérea, bruxis, neumotórax, cualquier otra iatrogenia. Entonces, sí o sí, nosotros debemos buscar lo más esencial es las vías periféricas. Y ahora lo que es, en acá se les puse la colocación de sonda vesical, muchas veces se nos olvida, pero es muy importante. Ni bien el paciente se lo aborda, se debe colocar una sonda vesical para poder cuantificar el volumen el cual el paciente tiene de diuresis. Uno de los puntos esenciales cuando nosotros valoramos tenemos un paciente en estado de shock, pues necesitamos sí o sí ver la diuresis. Entonces, y como es nuestras metas saber el ritmo diurético, pues sí o sí la colocación de una sonda vesical. Entonces, esas son sí o sí las medidas básicas que nosotros hacemos al momento de que nosotros estamos valorando un paciente. Ahora, con esta diapositiva ya terminamos. Lo que es el ABC del manejo de los pacientes. Eh, Ni bien nosotros hemos tomado las medidas ya descritas anteriormente, pues nos vamos a esto. Hacemos el ABCD de los pacientes, que el manejo sí o sí en el servicio de emergencias, pues no es como en cualquier otro servicio. Entonces el servicio nuestro actuar tiene que ser rápido. Entonces nosotros nos vamos a lo que es, nos vamos a basar en un paciente en estado de shock, lo que es el ABC en acá, sobre todo en lo que es eh, en la parte de la A. Nosotros lo que buscamos es sobre todo lo que es la protección de vía aérea. Generar de que el paciente tenga una buena vía aérea. En el caso ahora de qué debemos hacer. Siempre se busca lo que es al paciente poner una posición de olfateo. Olfateo. ¿Eso para qué? Para poder abrir la vía aérea y permitir un adecuado flujo aéreo, poder perfundir todo, que se tenga una buena ventilación y eso, bueno, sí, una buena ventilación y así poder generar una buena adecuada oxigenación. Y lo que es la B es la oxigenación junto con la ventilación. Entonces, estos dos puntos, al momento que nosotros abordamos un paciente con estado de shock, se los valora en conjunto. O sea, todas las medidas de B se hacen en conjunto para poder permitir una adecuada oxigenación y ventilación del paciente. Entonces, en acá ya son lo que son las medidas de intubación. En acá nosotros podemos entrar a lo que es con el protocolo CRASH, que es la secuencia rápida de intubación, si es que el paciente tiene un compromiso neurológico o el paciente tiene un componente hemodinámico, si la parte hemodinámica está alterada. Entonces, en acá nosotros sí o sí hacemos que el paciente se lo pueda ventilar, se le pueda dar una adecuada oxigenación a través de la orointubación. Ahora, en muchos casos, sobre todo en lo que es en caso de el tromboembolismo pulmonar y todo eso, están las medidas de la ventilación mecánica no invasiva, lo que es el BNI, que esto, o sea, son medidas de soporte a través de una adecuada oxigenación para que el paciente pueda tener una buena perfusión y no se descompense. Las indicaciones, o bueno, las contraindicaciones, sí o sí, de estas tenemos que saber que no se les puede dar a un trauma facial, un paciente con compromiso neurológico o un paciente que requiera así la ventilación mecánica invasiva. Entonces, si así nosotros cuando tenemos un paciente, pues, y estamos manejando el AB del soporte básico, pues nosotros tenemos que tomar dos cosas, la orointubación o la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, nosotros debemos tomar para la ventilación mecánica no invasiva estos tres criterios y para la intubación el estado neurológico y hemodinámico del paciente. A un paciente que esté con drogas vasoactivas a dosis altas, con una noradrenalina que sea superior a los 5 miligramos kilo peso,
que tenga un componente neurológico, esté estado estuporoso o comatoso, pues sí son pacientes que requieren la ventilación mecánica, porque un estado neurológico deteriorado, pues el paciente no va a tener una regular mecánica ventilatoria y se puede ir comprometiendo mayor todavía y puede empezar a presentar datos de alteración hemodinámica y el paciente llega a tener una bronconeumonía porque el paciente en ningún momento protege la vía. Entonces, por eso está indicado la intubación. Y otro que es la descompensación, bueno, esos dos puntos, sobre todo, o sea, nuestro objetivo de la intubación, ¿qué es? O sea, anticiparnos a procesos de mayor complicación, darle el soporte adecuado de la ventilación y oxigenación que el paciente requiere y lo que son como medidas de tratamiento, sobre todo en lo que es en el distrés y todo lo que son patologías respiratorias. Y lo que es el BNI, pues nosotros podemos aplicar a cualquier paciente, pero tenemos que tomar muy en cuenta que son estos. Uno que es el trauma facial, el compromiso neurológico, que el paciente requiere intubación. Ahora, las indicaciones específicas que se tienen sobre el BNI son sobre todo lo que es la hipoxia, lo que es la presencia de hipoxia o la hipercapnia. Entonces, si un paciente llega a tener estos dos componentes, pues sí o sí nosotros debemos actuar. ¿Y qué pasa lo que es en el shock? En el shock, lamentablemente, tenemos en muchas situaciones que el CO2 está disminuido por un mecanismo compensador. Entonces, en esto igual sí está indicado el BNI. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de compensarle el CO2 para que el estado metabólico se conserve y no podamos tener un fracaso respiratorio. Entonces, para eso sí o sí la administración del BNI. Entonces, podemos administrar en estas situaciones cuando tengamos una disminución del CO2 o una hipercapnia o hipocapnia. Sobre todo acá lo que es la alcalosis respiratoria. Esas son las dos indicaciones que debemos tener en cuenta. Y ahora lo que es la circulación. Acá ya hablando en la siguiente clase vamos a hablar sobre todo lo que es el manejo de vasoactivos, lo que son eh, corticoides y otros fármacos, los que son inotrópicos. Acá entran todo este manejo de corticoides y muy aparte lo que es la reanimación hídrica. Entonces, el manejo sí o sí de un estado de shock se va a basar en estos puntos, en lo que es el inicio de vasoactivos junto con corticoides o ionotrópicos y la reanimación hídrica. Como pantallazo, pues el estabilizar, sobre todo en los distintos tipos de shock, va a ser actuar con estas dos medidas. Lo que es los vasoactivos son como algo corto, les quiero demostrar que es se va a dar en el distributivo. ¿Por qué? Porque el distributivo pues se genera una vasodilatación. Entonces, al tener nosotros una vasodilatación, nosotros que necesitamos sí o sí un fármaco que vaya en contra de esa vasodilatación y nos produzca una vasoconstricción. Entonces ahí actúan sobre todo lo que son los vasoactivos. En acá, bueno, y es el que más se utiliza es la noradrenalina, que tiene mayor efecto a nivel de los vasos periféricos y produce una vasoconstricción. Eh, igual se puede dar lo que es la adrenalina, pero requiere dosis más altas y además que su primer efecto va a ser un cronotropismo, va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca y esto en muchas situaciones va a ser contraproducente. Además que en una dosis baja de la adrenalina, pues lamentablemente nos produce una vasodilatación. Entonces, es muy específico el tratamiento de cada tipo de shock a través de los fármacos. En los shock cardiogénicos, pues nosotros debemos actuar a través de con la mirrinona, dobutamina, que van a ser inotrópicos y cronotrópicos. Pero lamentablemente, pues estos fármacos, sobre todo la dobutamina, pues tienen un efecto desfavorable que son las arritmias. Entonces nosotros debemos tener muy en cuenta eso.
porque si el paciente presenta arritmias, pues, y una de las causas de shock es las arritmias, ya sí el paciente va a tener una mala evolución. Entonces nosotros sí o sí debemos tomar muy en cuenta esto. Y ahora lo más importante de acá es la reanimación hídrica. Eh, la reanimación hídrica por los tipos de shock, pues hay los shocks pueden indicar que se hidrate el paciente, que se dé un aumento de volumen o que se restrinja, que nosotros no demos un volumen. Sobre todo esto se da el aporte de volumen se va a dar en los pacientes que van a cursar con un shock distributivo, un shock obstructivo o lo que son un shock cardiogénico, pero en los que vamos a restringir son sobre todo en los obstructivos. ¿Por qué? Porque lamentablemente que nosotros demos mayor volumen y que no llegue al corazón, pues no nos va a ser efectivo. Entonces, solo vamos a hacer que se genere mayor reservorio venoso y esto va a ser contraproducente porque la presencia de mayor volumen a nivel venoso no va a generar una adecuada circulación sanguínea y esto va a ser una éstasis. Entonces, la perfusión de los órganos no va a ser adecuada. Entonces, todos estos manejos ya lo vamos a ir desglosando en la siguiente clase cuando lo vayamos viendo lo que es eh, los, los cuatro tipos de shock y sus presentaciones más importantes, sobre todo el shock distributivo, donde vamos a hablar sobre todo el shock séptico y el shock anafiláctico y shock neurogénico que van a ser muy distintos. Y ahora el manejo del dolor, lo que es el último, que es la letra D, que esta sobre todo es muy específica ya, dependiendo del tipo la etiología lo que es el shock. Acá se va a hablar sobre todo lo que es en los shock cardiogénicos, un infarto agudo de miocardio, en un TEP, un politraumatismo, es lo que es un trauma. Pues acá sí o sí nosotros debemos manejar el dolor. Es muy importante manejar el dolor porque el dolor es una de las cosas bueno, es uno de los que conlleva una taquicardia. El que el paciente presente una taquicardia va a ser bueno, va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque la presencia de una taquicardia y va a hacer que no tengamos una buena perfusión de distintos órganos. Entonces, el manejo del dolor sí o sí se tiene que hacer de forma oportuna y tiene que ser muy dirigida a qué tipo de dolor. Lamentablemente los dolores a nivel de infarto agudo de miocardio no se los puede manejar con AINES, se debe generar sobre todo IR y el manejo tiene que ser dirigido a lo que es la vasodilatación, como también lo que es evitar lo que es la isquemia. Entonces el dolor no se va a generar directo con analgésica. Entonces ahí se va a buscar sobre todo lo que es una perfunción a nivel del miocardio. Y en trauma, lo que es en pacientes politraumatizados, pues sí o sí nosotros tenemos que darle un analgésico. Podemos manejarlos con morfina, con cualquier, ya puede ser AINES o lo que es opioides para poder producir una adecuada respuesta al dolor y el paciente no esté generando así una taquicardia secundaria al dolor. Mm, eso sería lo de hoy, sobre todo la parte básica del manejo de shock. No sé si tiene alguna duda.
Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, Sí, una sí, consulta. Tengo una paciente ya adulta mayor de 88 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Eh, bueno, ha estado tomando cardioaspirina diario, intermitentemente, o sea, no diario, no, intermitentemente, eh, y, haciendo la presión está elevada, está con una con hipertensión arterial. Más o menos está oscilando entre 150, 100, 90, 140, así, la presión arterial. Eh, puede aumentar. Muchas gracias. perdón, ¿lo podrías escribir? No te escuché bien, o podrías otra vuelta a hablar. No te llegué a escuchar muy bien. Pero tu paciente es un adulto mayor con antecedentes de un infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca. Doc, le dejé un mensaje, está en la bandeja. Ya. Mira, si es un paciente adulto mayor bueno, que los antecedentes serían muy importantes. Si es que es un paciente hipertenso, con una miocardiopatía secundaria a su hipertensión, pues lo ideal es mantener esa presión, porque si nosotros descendemos esa presión, tal vez sea subbasal de este señor, nosotros si lo descendemos, pues el paciente lo vamos a ir teniendo, va a tener mayor compromiso, porque lamentablemente todo el cuerpo se va a ir, se adapta a las presiones que él tiene. O sea, su presión basal podría ser 140-90 de este paciente. Si nosotros le damos un antihipertensivo, el paciente se va a ir complicado, va a tener compromiso neurológico, lo vamos a hipotensar. Entonces, nosotros sí o sí debemos mantener esa presión que él tiene. Ahora, sobre el contexto, sobre lo que es la administración de la cardioaspirina, pues es indicado en todos los pacientes arriba de 60 años con factores de riesgo cardiovasculares la administración de aspirina, y ahora también se les debe dar lo que son estabilizadores de membrana, sobre todo lo que es el- la torvastatina que se les debería dar. Entonces son sí o sí esas las recomendaciones si es que un paciente se le quiere dar de alta. Mantener una presión basal, que al momento de su ingreso, si ha tenido esta presión y no ha tenido un compromiso de órgano diana, pues mantener esta presión, darles protectores, lo que es del remodelamiento cardíaco. Sí o sí este paciente debería irse con un ecocardiograma para ver que si es que ya tiene una miocardiopatía restrictiva o una cardiopatía dilatada, y lo que son remodelado, evitar la remodelación miocárdica. A esta edad ya el paciente sí o sí va a tener una remodelación miocárdica con un descenso de la fe, y lo más probable es que tenga el paciente una fe reducida, y sí o sí nosotros tenemos que darle sus medidas de protección de la remodelación. No sé si eso era la duda. Las medidas de remodelación pues son lo que es la espironolactona, que es un medicamento el cual se ha visto de que si tenemos una fe reducida va a actuar a nivel de la estabilidad de la membrana, va no a generar que el eritrocito llegue a un periodo de apoptosis. Entonces la espironolactona, y los últimos estudios se ha hablado de que la esplenorona,
que es un fármaco que actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Este llega a disminuir, tiene una mayor actividad que la espironolactona en lo que es en la medida de la remodelación. Entonces ya el cambio de estos medicamentos ya se está dando igual acá en Bolivia, ya están cambiando la espiro por la espleronolactona, que es una de las medidas actuales que se está dando. La espleronolactona, pues la dosis es de 25 miligramos día que se les tiene que dar. Esto es como una dosis no hipotensora, o que no va a actuar a nivel como diuréticos, va a ser solo, va a evitar la remodelación. Bueno, si no hay más dudas, hoy concluimos la clase y la siguiente vamos a continuar ya los 4 tipos de shock, el manejo. No sé si tienen alguna duda más.